Hola campeones, un gusto de saludarlos. Quien les habla es su amigo y servidor Juan Ignacio Díaz. Me complace estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy les traigo un tema súper poderoso y es cómo usar tu máximo potencial. Esta información que les traigo es una traducción de un video de Jim Kwik, que era conocido como el niño del cerebro roto, por causa de una lesión en la cabeza de la infancia a los 5 años, que lo dejó luchando en la escuela. Por un tiempo incluso creyó que nunca podría ser tan bueno como otros niños cuando se trataba de aprender. Pero él se tuvo que enseñar a sí mismo estrategias de enseñanzas después de esa lesión cerebral en su infancia que lo dejó discapacitado. Él ha trabajado con grandes compañías como Google, Nike, Virgin y entre otras. Él descubrió que, sin importar las circunstancias, podemos reconstruir nuestros cerebros. Por otro lado, el famoso Will Smith se expresó de esta manera de Jim Kwik sabe cómo sacar lo máximo de mí como ser humano. Así que motivación sin miedo tiene un dicho: mente fuerte, vida fuerte. Y quiero llevarlo a un nuevo nivel. Se trata de la mente sin límites, de la vida sin límites. Voy a mostrarles las 5 claves para crear una mente y una vida sin límites. Me llamo Jim Kwik de Kwik Learning. Estoy aquí para ayudarles a aprender rápidamente. Soy un entrenador de cerebros y autor del nuevo libro Sin Límites. Actualiza tu cerebro, aprende algo más rápido y desbloquea tu vida excepcional. Así que déjame compartir contigo las 5 claves, pero antes de hacerlo, déjame darte un marco. Este es un marco que llamo el modelo sin límites y es un marco de 3 partes. Imagina 3 círculos que se interceptan, se superponen y cada una de estas 3 cosas es lo que te va a desbordar. Un proceso que llamo en el libro Ilimitado, eliminando activamente las fronteras y barreras de tu vida. Así que quiero que imagines una caja. Imagina una caja en la que te sientas atrapado. Podría ser un área de tu vida en la que no progresas o no avanzas. Te sientes como si estuvieras siendo retenido. Tal vez esté en tu relación, tal vez esté en tus ingresos, tal vez esté en tu carrera, tal vez esté en tu salud o en tu estado físico. Piensa en un área de tu vida ahora mismo en la que te sientas como si estuvieras en una caja. Esa caja es una caja tridimensional y hay 3 fuerzas que te mantienen en esa caja y también hay 3 fuerzas que te liberan de eso. Así que déjame darte el marco ahora mismo. Está en estos 3 círculos. El primer círculo se llama tu mindset, tu mentalidad, y como yo lo defino es tu conjunto de suposiciones y actitudes sobre lo que crees que es posible, lo que crees que mereces, lo que crees que eres capaz de hacer, lo que crees que está en tu poder. Y esa es tu forma de pensar. Ahora el segundo círculo es tu motivación. ¿Cuál es tu motivo para tomar medidas? Mucha gente cree que la motivación es exagerada. Ir a un evento, pero la evidencia de que estás motivado es que haces algo. Podrías decir que estás motivado, podrías sentir como si estuviera motivado, pero si no estás actuando y haciendo ejercicio, leyendo o haciendo las cosas que necesitas hacer, entonces no estás realmente motivado, ¿verdad? Así que hay una fórmula de 3 partes para la motivación que voy a compartir con ustedes en un momento. Es parte de los 5 pasos y esta es la clave para la motivación sostenible. Cuando algunas personas piensan sin límites, piensan la película como Bradley Cooper y Robert De Niro, donde Bradley Cooper pasa de 0 a héroe tomando una píldora. Y cuando toma esa píldora, tiene una memoria increíble, un enfoque increíble, aprende idiomas, escribe sus libros en un puñado de días, ¿verdad? Pero lo que pasa es que después de que la píldora desaparece, pierde toda la motivación. Entonces, ¿cuál es la clave para una motivación sostenible? Y te la voy a dar en un momento. La última pieza, la tercera M, tienes la mentalidad, tienes la motivación y te faltan tus métodos. Tus métodos son las estrategias, las técnicas, las herramientas, el proceso
si se quiere para lograr ese objetivo. Ahora en el libro hablamos sobre el aprendizaje acelerado y los métodos son sobre la lectura acelerada, sobre la mejora de la memoria, sobre el enfoque, la concentración, sobre cómo estudiar el material técnico en la mitad de tiempo. Pero si no tienes la mentalidad, la motivación para usar esas herramientas, hay una gran mentira, y esa mentira es que el conocimiento es poder. Este es el asunto. Todos los videos, podcasts, programas, nada funciona a menos que tú también trabajes. Y así el conocimiento es poder potencial. Se convierte en un poder cuando cuando lo pones en acción. Se convierte en un poder cuando lo pones en acción. Y esa es realmente la clave. Así que cuando ves este marco de pensamiento, motivación y métodos, lo que quiero que veas son esos puntos de intersección, donde la mentalidad se cruza con la motivación. Tienes algo llamado inspiración, donde la mentalidad y la motivación se mezclan. Tienes la inspiración y hay libros de mentalidad y libros de motivación, y los oradores de la mentalidad y los oradores de la motivación, y hay oradores de inspiración y libros de inspiración y películas de inspiración, donde la mentalidad se cruza con los métodos. Crees que es posible y sabes qué hacer. Eso es la ideación. Solo se queda en una idea porque te falta el qué, la motivación. Y donde la motivación se cruza con los métodos, tienes algo llamado implementación. Estás motivado y sabes qué hacer, los métodos, pero aún podrías estar atrapado en esa caja porque solo vas a ser capaz de lograr lo que crees que es posible, lo que crees que eres capaz de hacer, lo que crees que mereces. Así que, por ejemplo, cuando la gente me ve en el escenario, a menudo tengo un número de personas de pie, tal vez 50 o 100 personas, y memorizaré todos sus nombres hacia adelante y hacia atrás, o me darán 100 números o 100 palabras y las memorizaré. Y siempre le digo a la gente, no hago esto para impresionarte, hago esto para expresarte lo que es realmente posible. Pero esta es la cuestión que no te enseñaron. En todo caso, te enseñaron una mentira, te enseñaron un límite. Una mentira es una idea limitada entretenida. Eso es lo que la mentira representa para mí. Una idea limitada que te entretiene. No es necesariamente cierto. Así que si aprendes en mi libro, por ejemplo, cómo recordar nombres, ese es el método, pero tu mentalidad es: oh, soy demasiado viejo, oh, soy demasiado estúpido, o tengo una memoria horrible. Tu cerebro es como una supercomputadora y tu autohabla es un programa que se ejecutará. Así que si te dices a ti mismo que no eres bueno recordando nombres, no recordarás el nombre de la siguiente persona que conozcas porque programas tu supercomputadora para que no lo haga. De hecho, ese es el primer paso. Para una mente y una vida sin límites, necesitas ser capaz de mejorar tu forma de pensar, y donde comienza es en tu autohabla. La gente viene a mí todo el tiempo y me dice: Jim, tengo una memoria horrible, Jim, no soy lo suficientemente inteligente, y siempre digo: alto. Si luchas por tus limitaciones, puedes mantenerlas. Si luchas por tus limitaciones, son tuyas. Y esta es la cuestión. Cuando tienes esa charla negativa, tu mente siempre está escuchando tu charla. Así que quieres mantenerla positiva, y la mejor manera de hacerlo es simplemente la autoconciencia. Fíjate en esa voz interior, y cuando digas algo negativo como: oh, no tengo una gran memoria, entonces añade una pequeña palabra al final como: todavía. No tengo una gran memoria todavía, y abre la posibilidad. Así que ese es el primer paso, es mejorar tu mentalidad y controlar tu autodiscurso. Los pasos 2, 3 y 4 vienen en la forma de la fórmula de motivación. Ahora hay una fórmula clave para lograr una motivación sostenible, y si lo postergas, aplazas las cosas o saboteas. Tienes que mirar tu motivación. La fórmula de 3 pasos es esta: P por E por triple S, P por E por triple S. Así que la P significa propósito. Cuando quieras estar motivado, quiero que te hagas estas preguntas: ¿por qué debo hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios que vendrán? ¿Las recompensas que conseguiré haciendo esto? ¿Y cuáles son las consecuencias que sentiré si no hago esto? Así que la P es el propósito, tiene una razón. Gran libro, empieza con el porqué de Simón Sinek.
Empieza con tu por qué. ¿Por qué debo hacer esto? La E es la ecuación de la motivación. Es esta, energía. Esto es lo que hizo mi mente. Me retiré en mi experimento de pensamiento y dije que quiero construir el ser humano más motivado. Si tienen un propósito lo suficientemente grande, ¿estarán siempre motivados? Y pensé, no, porque podría carecer de energía. Si no tiene la energía, digamos que tal vez estén motivados, tienen un propósito para trabajar, saben todas las razones y todos los beneficios, cómo se sentirán y se verán, pero tal vez tienen un recién nacido y no durmieron por días seguidos. ¿Qué es lo que van a hacer? No van a estar motivados porque les falta energía, o digamos que quieren leer, o son famosos por enseñar a la gente a leer al menos un libro a la semana. Tal vez quieras leer un libro a la semana, pero comiste una gran comida procesada y estás en un coma alimenticio, y puedes tener todas las razones y el propósito, pero no tienes la energía mental, tienes fatiga mental y niebla cerebral. Así que no puedes motivarte para leer, así que necesitas optimizar tu energía. En el libro hablamos mucho sobre los mejores alimentos para el cerebro, cómo reducir el estrés, cómo optimizar el sueño y mucho más, pero hay que aprovechar ese pozo de energía. Y finalmente mi mente dijo, bien, si estamos construyendo el ser humano más motivado y tienes el propósito y esa persona tiene energía ilimitada, ¿estará siempre motivada? Y pensé, no, falta algo. Si esa cosa es demasiado grande, tu objetivo es demasiado grande, demasiado intimidante o demasiado confuso, como tal vez tu objetivo es encontrar tu alma gemela y vivir felices para siempre, eso es demasiado grande. Tal vez tu objetivo es tener, ya sabes, el físico perfecto y abdominales de 6, eso es demasiado grande. Tal vez tu objetivo es hacer la próxima marca online de $1.000 millones, demasiado grande. Triple S son las siglas de Small Simple Steps, que en español significan pequeños pasos simples. Así es como se consigue ese pequeño y simple paso. Te haces esta pregunta: ¿cuál es la acción más pequeña que podría tomar que me permita avanzar hacia esa meta donde no puedo fallar? ¿Cuál es la más pequeña acción que podría tomar que me permite avanzar hacia esta meta donde no puedo fallar, porque requiere muy poco esfuerzo, muy poca energía? Así que tal vez no vas a pensar, oh, tengo que hacer ejercicio todos los días. Tal vez tu pequeño y sencillo paso, si no estás motivado, es ponerte tus zapatillas de deporte. Tal vez si quieres leer un libro a la semana, tal vez sea demasiado grande. Es solo ese día, abriendo el libro o leyendo una frase, y no te vas a detener en una frase, ¿verdad? No, por supuesto que no. Yarda por yarda es demasiado difícil, pero pulgada por pulgada es pan comido. Ese es el objetivo, dividirlo en pequeños pasos. Así que hasta ahora, para construir esto y crear esta mente ilimitada y esta vida ilimitada, primero controla tu autohabla, tus pensamientos, mejora tu mentalidad. Segundo, encuentra tu propósito. Tercero, optimiza tu energía a través de los grandes alimentos, el manejo del estrés, la optimización del sueño y otras 7 cosas de las que hablo en el libro Sin Límites, y desglósalo en pequeños y simples pasos. Esa es la cuarta clave. Y la quinta clave para crear una mente y una vida sin límites, la quinta clave es esta: actualiza tus métodos, En tiempos de crisis, donde las cosas están cambiando, en tiempos turbulentos, no querrás rebajar tus sueños para cumplir con tu situación actual. Lo que quieres hacer es mejorar tus capacidades, tus métodos, tus habilidades para cumplir tus sueños, para cumplir tu destino si quieres. Y el desafío es: ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tus habilidades? Y creo que si hay una habilidad a dominar en el siglo XXI, especialmente hoy en día, es tu capacidad de aprender más rápido. Si hubiera un genio, podría concederte cualquier deseo, pero solo un deseo. ¿Qué desearías? ¿Deseos infinitos? ¿Verdad? Millones de deseos. Bueno, si yo fuera tu genio de aprendizaje y pudiera ayudarte a aprender cualquier tema o cualquier habilidad, convertirte en un maestro, cualquier tema o cualquier habilidad, ¿cuál sería el equivalente a pedir infinitos deseos? ¿Qué habilidad o materia? ¿Sería aprender a qué?
aprender a aprender. Porque si puedes aprender a aprender, puedes conceder todos tus deseos. Podrías aplicar eso al dinero, al marketing, a la gestión, al mandarín, a la música, a las artes marciales. Todo en tu vida se vuelve más fácil. Aprender a aprender es la habilidad más importante. Aplicarla para algo como mejorar tu cerebro, como mejorar tu teléfono y cosas simples que puedas hacer. Cosas simples que enseñamos en el libro y nuestro podcast sobre cómo recordar nombres, cómo aprender un idioma, cómo leer 2 o 3 veces más rápido, cómo enfocar y concentrarse. Porque esta es la cuestión. Esto no se trata de lo inteligente que eres, no se trata de lo inteligente que eres, sino de cómo eres inteligente. No se trata de cuán inteligente eres, sino de cómo eres inteligente. Y aquí están las palabras finales. Tu vida es como un huevo. Si un huevo se rompe por una fuerza externa, la vida termina. Pero si se rompe por una fuerza interna, la vida comienza. Las grandes cosas comienzan en el interior. Y tú tienes la grandeza dentro de ti, tienes el genio dentro de ti. Ahora es el momento de aplicar esa motivación intrépida, de tener tu mente sin límites, de tener y disfrutar de tu vida sin límites. Soy tu entrenador cerebral, Jim Kwek, y quiero agradecerte por ver esto y deseo que tus días estén llenos de mucha vida, mucha risa, mucho amor y siempre mucho aprendizaje.